Guillermo, buenos días. Seferino Reato y Silvia Mercado te saludan desde aquí, desde el piso de Infobae TV. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Y Bueno, yo estoy con el casco puesto, Pero ¿qué porque sin- realmente es el peor escenario y no es lo que esperaba el mercado de ninguna manera. ¿y qué tenemos que esperar entonces nosotros a partir de ahora? ¿Cuál es tu primer análisis, Guillermo? Mira, el primer análisis es que desde el punto de vista técnico, aquí hay que ganar tiempo y hay un procedimiento que es una rehearing, solicitar una rehearing a la Suprema Corte que nos da 25 días más. Entonces, el pago que se tiene que hacer a fin de mes puede llevarse a cabo sin problemas. Y esto nos da tiempo como para realmente pensar y buscar la arquitectura política para seguir adelante. Ahora, Sí, eso sería solo ganar tiempo en el sí, sustento. no es una cuestión de fondo, pero a lo que voy es que aquí la Argentina, el gobierno argentino, que termina su mandato, digamos, para simplificar, en un año y medio, se ve confrontado con una decisión que, según sea lo que haga, puede afectar a los próximos 4 gobiernos argentinos. ¿Por qué? Entonces porque estamos ante una cuestión de Estado. Son cuestiones que no son de gobierno, son cuestiones de Estado. Aquí estamos frente a que si la Argentina, si el gobierno argentino sigue con sus banderas de no pagar, aun cuando hay una decisión de la Suprema Corte norteamericana que deja en firme lo dispuesto por los tribunales de New York, entonces entraríamos en desacato a los tribunales de New York, esto es, a los tribunales que regulan el eje del mundo monetario internacional, del mundo financiero internacional, el mercado más competitivo. Y obviamente esto es extremadamente delicado. A mí me parece que, según sea la decisión que se tome, esto afecta largamente las responsabilidades del gobierno actual. Es decir, Guillermo, que ahora tendría 25 días el gobierno aparentemente para reconsiderar, eso es lo que estás diciendo vos, reconsiderar Claro, no, su posición de... no. Le hace una presentación, se hace lo que se llama una request de rehearing, o sea, se pide que la Suprema Corte vuelva a ver esto. El 95 o 99% de los casos la Suprema Corte los rechaza, pero esto daría tiempo como para pagar el cupón que es inminente, porque en unos días más, a fin de mes, hay que hacer un pago de cupón, que sería, que lo importante en lo inmediato es salvar ese pago de cupón, no entrar en default técnico en este momento. Claro, ahora Pero entendí. acá el gobierno tiene que decir si paga o si no paga. Bien, ahora Sí, justamente a eso voy. Digamos, aquí el gobierno tiene tomado una decisión que vos considerás de tipo política en relación a ese tipo de pagos. ¿Vos crees que, digamos, ahora este fallo lo ha colocado al gobierno ante la decisión de o entrar en el default o reconsiderar esta posición? Bueno, el gobierno, por un lado, ha pasado mucho tiempo con la bandera del no pago a los fondos buitres. Por otra parte, en su última presentación escrita ante la Suprema Corte, dijo que sí, que acataría el fallo de la justicia norteamericana. Entonces, hay que ver cuál es la decisión que se toma. O sea, si se toma la decisión del último escrito que se presentó ante la Suprema Corte norteamericana, o se vuelve a las banderas antipago a los fondos buitres. Entonces, sí. Supongamos, doctor, que el gobierno decida mantener la palabra dada en el último documento y decida pagar. ¿Eso qué significa? Sí. No, eso significa que Argentina no entra en default técnico
que se despeja la posibilidad de un default técnico, y esto pone en marcha a la vez, por un lado, los trámites judiciales para cobrar de otra gente. Pero no es que se nos viene una avalancha de 10.000 millones de dólares, sino que es una cosa secuenciada. Ahora, cualquiera sea el monto, la pobreza de reservas que tiene la Argentina actual, recordemos que la Argentina no hace tanto tiempo atrás, estamos hablando de enero del 2012, estaban en más de 50.000 millones de dólares de reservas. Hoy estamos por debajo de los 30.000 millones de reservas, y hay una dinámica de incorporación de reservas que realmente está mostrando una flaqueza notable. Y allí se entiende la nueva vuelta de tuerca que se le hizo la semana pasada al cepo cambiario desde el Banco Central. Entonces, Argentina está desde hace claramente unos 2 años y medio, 3 años, con una política económica que lleva a un raquitismo de las reservas, lleva a un menor crecimiento de la economía y también a una mayor inflación. Entonces, en algún sentido muy concreto, lo que hace este fallo es que confrontar al gobierno argentino con la política económica que tiene que seguir. Argentina es un país que debería estar en estos momentos, si hubiese seguido, no digo políticas neoliberales, simplemente las políticas que mantuvo el ministro Labaña, por ejemplo, cuando yo era secretario de Finanzas hasta el 2005, la Argentina debería estar muy por encima de los 80.000 millones de dólares de reservas, y un país que tiene 80.000 millones de dólares de reservas, pagar 10.000 millones de dólares no es nada. Ahora, una Argentina raquítica, con una política económica de cepo cambiario, 10.000 millones es como que le queda totalmente fuera de su alcance. Supongamos el segundo camino, que se mantenga, digamos, en la política de estos años y no pagarle a los fondos buitres, no acatar este fallo. ¿Qué sucedería? Bueno, se entra en desacato con los tribunales de New York. Aquí me parece que la primera víctima evidente va a ser YPF. YPF no se puede, tiene planes muy ambiciosos, planes que todos los argentinos compartimos por otra parte, pero tiene planes muy ambiciosos que superan holgadamente la capacidad del mercado interno argentino para su financiamiento. Entonces, la primera víctima, desde mi punto de vista, o no sé si la primera víctima, pero la más notoria, va a ser YPF, los planes de expansión de YPF. Esto es poner en jaque a la Argentina, y la empresa estandarte de Argentina, que es YPF, indudablemente va a ver seriamente limitado su acceso al mercado internacional. Bueno, realmente es preocupante y también, a ver, ¿cómo decirlo? Muy claro lo que decís, Guillermo, porque, bueno, este fallo, como vos claramente explicitás, confronta a la Argentina con su plan económico. Ahora, ¿por qué crees, Guillermo, que la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó la peor de las decisiones, digamos, la decisión más dura para la Argentina, si en realidad digamos, se consideraba bastante posible la posibilidad de que le den más tiempo a la Argentina para ir ordenando digamos, salida, una nueva negociación con los fondos buitres? No, lo primero que hay que decir que esta es una decisión absolutamente posible dentro de la legalidad. Argentina voluntariamente cede su legislación y pasa a tener legislación New York en sus emisiones. Y la legislación New York, en primera instancia y en Cámara de Apelaciones, ya se había pronunciado con respecto a esto. O sea, que haya llegado a este caso a la Suprema Corte era forzar bastante la mano, era ir más allá de lo que Argentina voluntariamente había adherido. Segunda cuestión también dentro de la legalidad, un bono es un contrato.
Y un bono impago es un contrato no cumplido para la legislación norteamericana. ¿Por qué New York es tan importante? ¿Por qué la legislación New York es tan importante? Bueno, porque tiene jueces como Griesa, entre otras cosas. Porque en realidad es un sistema que protege mucho a los ahorristas. Entonces, un país como la Argentina debería haber seguido una política que tuviese esto muy claro, más allá de la crisis y de la importancia de la crisis con la que tuvimos que lidiar en su momento, ¿no? Y, digamos, lo digo habiendo sido uno de los que tuvo que lidiar directamente con los bonistas y con el Fondo Monetario en esos momentos. Pero es como que la Argentina quedó presa de los discursos de barricada. Y la Argentina también de estos años es una Argentina que se aisló mucho, se aisló en forma absolutamente negativa para un tema como este. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que no hay que buscar demasiado en, digamos, hacerse grandes. Doctor. ¿No? Sí. Sí, yo le quería preguntar, en lo inmediato, estos días, vamos a ver un fuerte impacto de esta decisión en el mercado de bonos, ¿verdad? Absolutamente, sí. Sí, o sea, ¿qué sí. prevé ya usted? Está, ese impacto ya está. Ese impacto ya está. En todo lo que sea bonos de legislación extranjera ya hay un impacto que a mí me parece que se va a acrecentar. Esto sorprendió al mercado. Esto en Wall Street nadie esperaba esta decisión, a pesar de que es una posibilidad. Pero en Wall Street estaban muy optimistas con la Suprema Corte, estaban absolutamente jugados a que esto tenía una resolución constructiva para la Argentina, a pesar de que la lógica de la legislación del mercado daba que este era el resultado más posible, ¿no? Pero usted prevé que esta caída en la cotización de los bonos se va a extender estos días. Sí, porque ¿quién va a poner plata en un bono que no se sabe cuándo va a pagar cupón? O sea, entramos en una situación así de bono basura muy rápidamente. Hay que ver cómo reacciona el gobierno argentino frente a esto, ¿no? Pero bueno, el gobierno argentino se ha manejado en una lógica de pequeñez que no ayuda a pensar que va a tener una resolución muy positiva con respecto a esto. O sea, venimos de que la semana pasada hubo nuevas vueltas de tuerca al cepo cambiario, que es una política que se debió dejar de lado hace rato. Sí, bueno, clarísimo, Guillermo. Te agradecemos mucho tus conceptos para entender realmente este sorpresivo fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. No es tan sorpresivo, Silvia, perdóname, no es tan sorpresivo. Estaba dentro de las posibilidades. Sí, queda claro en lo que dijiste. Guste, que no le estaba entre las posibilidades, pero bueno, los operadores financieros lo evaluaban como de otro modo, como vos muy bien dejaste claro en la nota. Veremos ahora cómo reacciona el gobierno argentino ante esta noticia. Te agradecemos, seguramente nos comunicaremos de nuevo, Guillermo Nielsen, desde Infobae TV para seguir aclarando este punto. Y nosotros, gracias Guillermo, nosotros seguimos... gracias a ustedes, un gusto.